Cuando nosotros hablamos de literatura española, específicamente hablamos también de lo que es la edad o el siglo de oro. Pues es de lo que consideramos como el punto más alto, como el apogeo de la literatura de España. Está pues ahí el Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Pero esa gran literatura de España va a decaer con el llamado neoclasicismo español. Entonces, cuando se da el neoclasicismo de España, prácticamente va a entrar España en un periodo de decadencia. Entonces, se llama el periodo de decadencia. En la literatura de España, el periodo de decadencia. ¿Vuelve a resurgir la literatura de España? Claro. Vuelve a resurgir con el romanticismo español. ¿Está claro? Entonces, aquí se da el periodo también llamado de resurgimiento. El periodo de resurgimiento. El romanticismo de España es un movimiento literario que va a surgir teniendo como contexto en España y acontecimiento. ¿Cuál es el contexto que tiene? Guerra civil no es. Guerra de la independencia podría ser, ¿no? Claro, a ver, el contexto que se está dando, ellos están luchando por ser independientes porque se ha dado la invasión. ¿Qué invasión es? Claro, se ha dado la invasión napoleónica. ¿Quién está gobernando? ¿Pero quién? ¿Napoleón? No, su hermano, ¿no? Claro, quien está gobernando es su hermano, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Ustedes lo conocen muy bien, a Pepe Botella, ¿cierto? Entonces, está dando la invasión napoleónica. Ahora, este romanticismo español va a tener tendencias. Va a tener tendencias, más que nada dos tendencias. Hay dos tendencias bien marcadas. Hay un romanticismo histórico. Hay un romanticismo histórico que más que nada es un romanticismo más rebelde, más luchador, más contestatario. Mientras que el otro romanticismo es el romanticismo sentimental. Muy bien, este romanticismo sentimental es mucho más subjetivo. Se preocupa más por las emociones. Bien, nosotros vamos a ver al máximo representante del romanticismo sentimental. ¿Ya? ¿Quién es? Claro, es sabido ya pues. El máximo representante es nuestro querido poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Tú lo conoces, ¿no? Lo has leído en el cole. Lo has recitado en el cole. ¿Cuál fue su nombre verdadero de Gustavo Adolfo Bécquer? Gustavo, nada más. Gustavo Claudio. Su nombre verdadero es Gustavo Adolfo. Claro, su nombre verdadero es Gustavo Adolfo Batista, ¿no es? Gustavo Adolfo Claudio Batista. Ya estoy copiando ya lo que ustedes me están diciendo. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¿Qué? ¿Qué están hablando por ahí? Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. No es Batista. Él se hace llamar Bécquer, ¿por qué? Porque es el apellido materno de su papá. O sea, él era descendiente de holandeses que llegaron hasta el lugar donde él vivía, que era Sevilla. Pues su padre firmaba como Bécquer. Su padre era el apellido Domínguez Bécquer. Y su padre nunca utilizó el apellido paterno, solo el apellido materno. Su padre firmaba como Bécquer y él también empezó a firmar como Gustavo Adolfo Bécquer. De ahí es que se cambia.
Ahora, ¿cuáles son los calificativos que ha tenido este señor? Claro, tú sabes, sus calificativos son huésped de las tinieblas. Huésped de las tinieblas. También le han llamado como cisne de Andalucía, ¿no? Algunos le dicen el último romántico, ¿será? El cisne de Andalucía. ¿Por qué le dicen algunos el último romántico? Pues la explicación es esta. Este romanticismo español es un romanticismo altamente tardío, ¿no? Es el romanticismo de España el que va a poner fin al romanticismo europeo. Entonces, como es un romanticismo tardío, le dicen el último romántico. Por ese motivo le llaman así. Ahora, Gustavo Adolfo Bécquer fue un hombre que vivió una vida completamente enloquecida, pues un hombre que siempre estaba embriagándose, bebiendo, era un bebedor crónico, siempre estaba así, en esa vida desaforada. Por eso, lamentablemente, va a morir a los 34 años. Va a pescar la tuberculosis, que va a ser el motivo de su muerte. Gustavo Adolfo Bécquer, a su muerte, no deja nada publicado. Deja todos sus textos, mayormente sus poemas, así dispersos. ¿Y qué va a pasar? La familia va a quedar en el desamparo y para mantener a la familia van a querer publicar los textos de Gustavo Adolfo Bécquer. Los amigos y los familiares se van a reunir y todos ellos van a juntar los poemas que hoy en día están bajo el título de las rimas. Pero en un inicio no se llamaron rimas. La familia y los amigos, ¿qué título le pusieron? Claro, le pusieron Libro de los Gorriones. Ese fue el título inicial que le pusieron. Libro de los Gorriones. Ahora, después le van a cambiar el título a rimas. Hoy en día incluso se llaman rimas, leyendas y fantasías, porque se han juntado sus poemas, sus cuentos. ¿Está claro? Pero antes no era así. ¿Bien? Libro de los Gorriones. Ahora, ¿cuáles son las características de estas rimas? Ustedes saben que estas rimas no tienen títulos. Carecen de títulos. ¿Cómo están enumerados? Están enumerados de la forma romana. Rima 1, rima 15, rima 20, rima 50. Carecen de títulos. ¿Está bien? Aparte de eso, estas rimas tienen un tema central. ¿Cuál es el tema? Sí, esos son temas de los poemas, pero de todo el poemario, ¿cuál es el tema? El recuerdo, el desengaño, ¿se relaciona con qué? Algo más general. El amor, pues. El tema es el amor. La lujuria, no. ¿En qué estarán pensando ustedes en la lujuria? El amor. El tema central de todas las rimas es el amor. Pero lógicamente, aquí es el amor en distintos matices o en distintos tonos. En un poema el amor como esperanza, en otro poema el amor como desconsuelo, en otro poema el amor como melancolía, en otro como creación artística, pero el tema central es el amor. ¿Está claro? Bien, ahora, dentro de lo que son las rimas también encontramos su lenguaje. El lenguaje de Gustavo Adolfo Bécquer es claro y sencillo. Su lenguaje es claro y sencillo. Muchos dicen que ese lenguaje es altamente conversacional. Es un lenguaje conversacional. Niñitos, cuando tú lees los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, pareciera que él te estuviera hablando, pareciera que él te estuviera declarando su amor. Cuando te dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Sencillo, ¿no? Y prácticamente, ¿qué está haciendo él? Él te está, a la mujer más que nada, comparando con la poesía. Porque la mujer es el más alto grado de belleza en la creación humana. Pues la poesía es el más alto grado de belleza en la creación artística. ¿Te das cuenta? O cuando dice, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. ¿Se entiende? Es muy sencillo.
Pero está mostrando lo inalcanzable que puede ser una mujer. ¿Qué le ofreces a una mujer por un beso? ¿Qué le puedes dar por un beso? ¿Está claro? Entonces su lenguaje es conversacional e íntimo. Él te está hablando, se está declarando a ti. Por eso se entiende. Ahora, Gustavo Adolfo Bécquer tuvo a sus dos musas, a quienes les va a dedicar estas rimas. ¿Quiénes son esas musas? Claro. Julia Espín, El amor imposible. Ella no le correspondió, estaba enamorada de Gustavo Adolfo Bécquer, pero no le da correspondencia porque Gustavo Adolfo Bécquer vivía así, pues completamente enloquecido. Y ella era mujer aristócrata, hija de buena familia, cantante de ópera. Por eso no le correspondió. Estaba enamorada de Bécquer, pero no hubo correspondencia. La que sí le correspondió y se casó incluso fue su esposa esta, Casta Esteban Navarro. Fue su esposa. Pero Gustavo Adolfo Bécquer no fue muy feliz con ella. O sea, del todo no fue feliz al lado de ella, ¿no? Al lado de Casta. Bueno, ¿quién cuando se casa es feliz? Nadie, pues, ¿no? No, nunca, menos mal. Me he escapado todavía. Ojalá no lo haga. No comete el error. ¿Ya? Casta Esteban Navarro. Ahora, a ustedes les van a solicitar de Gustavo Adolfo Bécquer y de estas rimas, lo que es la rima, ¿qué número? 53, ¿verdad? Rima 53. ¿Cuál es el tema? Claro, es el recuerdo de un amor, ¿no? Muy bien. O es la nostalgia también. Recuerdo y nostalgia es lo mismo. Es el recuerdo de un amor apasionado. Ahora, dentro de esta rima 53, niñitos y niñitas, hay elementos que tú tienes que saber reconocer. ¿Cuáles son los elementos que están presentes dentro de la rima 53? Tenemos, el primer elemento es la naturaleza. Tú sabes que los románticos recrean, dan a conocer, muestran a la naturaleza. Aquí en esta rima 53 hay elementos de la naturaleza. A ver, mencióname los cuáles. Golondrinas, ¿qué más? Madreselvas, ¿qué más? Jardines, tapias, flores, tardes. Ay, ¿no? Entonces está dando la valoración de la naturaleza. Luego, aparte de la naturaleza, vas a encontrar lo que aquí se conoce como la irreversibilidad del tiempo. La irreversibilidad del tiempo. ¿El tiempo regresa o no regresa? Ya no regresa, ¿no? Así que el tiempo que estás perdiendo ahora, ya no lo vas a recuperar jamás. Ponte a pensar en eso. Cuando dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, te está diciendo, vas a volver a enamorarte, vas a volver a querer, vas a volver a amar. Y te dice luego, pero aquellas golondrinas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, esas no volverán. ¿Qué te está diciendo? Que el amor que alguna vez tuviste, que el amor que alguna vez sentiste, que el amor que dejaste, eso ya no va a regresar jamás. Un amor no se repite dos veces, los amores son diferentes, cambian. Eso te está diciendo Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, si tú estás pensando, si tú estás creyendo que vas a encontrar un amor como el que alguna vez tuviste por alguien, eso ya no va a pasar nunca. El tiempo no regresa, el tiempo no vuelve. Claro, aprovecha el momento, ¿no? Haz todo lo que puedas hacer ahí. Claro, es un consejo que nos da su compañera, por ejemplo, ¿no? Tal vez mañana te mueres, ¿ves? Mejor hazlo ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dicen, ¿no? Eso es la irreversibilidad del tiempo.
Entonces, ¿a ti qué te duele cuando te separas de una persona? ¿Te separa lo que has entregado? No sé, regalos, obsequios, cartas, flores. Eso no. Lo que a ti te duele cuando te separas de una persona es el tiempo que has invertido. Porque ese tiempo ya no lo vas a recuperar jamás. Ese tiempo ya no vuelve. A eso se refiere con la irreversibilidad del tiempo. ¿Bien? ¿Se entendió, no? Ya sabes en qué parte del poema ubicar este elemento. Volverán las oscuras golondrinas, pero esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, ¿no? Pero esas no volverán. Ahí está. El otro elemento que está en la rima 53 es lo que se conoce como la deificación de la amada. ¿Qué cosa es deificar? Deificar. ¿Deidad qué es? Dios, ¿no? Un Dios. Y cuando dices deificar de la amada, ¿qué le va a hacer a la amada? ¿Cómo la considera? Como un ser divino. La amada es un ser celestial, la amada es Dios, prácticamente es eso. Cuando dice, ¿en qué parte de tu poema está? Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios. Él amaba así a esa mujer, mudo, sin palabras, absorto, sorprendido y de rodillas. O sea, la mujer es eso. Es un ser celestial, la está divinizando. Y por último tenemos lo que es el autoconsuelo. El autoconsuelo. ¿Qué dice? En la parte final. Como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Nadie te va a querer como yo te he querido. Nadie te va a amar como yo te he amado. Es un amor como el mío, no vas a encontrar nunca. Esa es una forma de consolarse, pues. ¿Tú te has consolado alguna vez ante una ruptura sentimental o no? Nadie va a hacer lo que yo he hecho por ti. Ahí está tu autoconsuelo, pues. Nadie te va a amar como yo te he amado a ti. ¿Verdad? Ese es un autoconsuelo. Nadie te va a hacer perder el tiempo en la academia como yo te lo hacía perder a ti. Nadie te va a despiojar en el parquecito como yo te despiojaba a ti. Despiojean. ¿Ya? Son los 4 elementos de la rima 53. Ya vino antes en un examen de admisión sobre la irreversibilidad del tiempo. Ya vino. ¿Está claro? ¿Se entendió? Muy bien. Siguiente tema, generación del 98. Generación del 98. ¿A qué se le llama generación? ¿Qué es una generación? Una etapa de transición, ¿qué más? Proceso, ¿qué más? Generación. Una generación es una generación. ¿Qué es generación? Algo que evoluciona. Algo que evoluciona para más, para menos. No saben, algo que se viene dando desde antes. Un tiempo de cambio. ¿Ustedes son generación o no son generación? Claro, son generación. Entonces, ¿generación qué es? Es un... Claro, ustedes son contemporáneos, pues son generación, pues. Por eso, la generación es un conjunto de personas que nacen alrededor de un mismo año. Y que estas personas tienen las mismas convicciones políticas, sociales, económicas, artísticas. Ellos son generación. Ustedes son generación. ¿Qué generaciones llaman ustedes? De cristales, dicen. La generación Z. No sé, así les ponen, pues. La más chévere dice era la generación X. La que estaba antes de la Y, pues, ¿no? La generación X. Los que vivieron hasta, bueno, los que tuvieron su tiempo de efervescencia hasta 1982. Los que vivieron el hipismo, la contracultura, el rock and roll, la guerra de Vietnam,
las luchas sindicales. Quizá tus papás, o quizá de repente tus abuelos, ellos fueron la generación X. Luego viene la generación Y, pues los nacidos a partir de 1982, los que son llamados millennial. Los millennial, no, claro. Los de mi generación. Y luego vienen ustedes, que son la generación desde 1996. Ustedes son llamados la generación de los centennials, porque es el primer siglo de este nuevo milenio. Ustedes son la generación, como les dicen a veces, mal llamados de cristal, pero sí les llaman la generación de los nativos digitales, ¿no? Porque cuando ustedes nacieron ya existía todo esto, pues, de la era digital. O sea, tú no eres como los millennial, que por primera vez han utilizado una computadora, un teclado, un juego de video, han visto una computadora, han visto llegar la red social, la internet. Esos son los millennial, los que han tenido que dejar el CD, el cassette, el disquete para dar paso pues a estas nuevas formas de guardar información. Esos son los millennial. No, pero lo habrás visto, pero no lo has usado. ¿Ya? Antes a la universidad había que llevar tu disquete para poder entregar tus trabajos. Disquete, ¿no? Pero bueno, ustedes son esa generación que todo ya es en la era digital. Por eso ustedes tienen redes sociales, ustedes tienen incluso internet de banda ancha, tienen ustedes lo que es celulares inteligentes, más inteligentes que todos ustedes. Incluso hay con ustedes, pues, todo lo que son las plataformas digitales, ¿no? Los teléfonos, las computadoras de alta generación, de alta gama, tienen todo eso. Ustedes han nacido en ese tiempo. Prácticamente ya existía cuando ustedes han venido a este mundo. Por eso ustedes son la generación que nunca ha tenido infancia. Claro, ustedes ya no han tenido infancia. ¿Han tenido infancia? ¿Ustedes han jugado todavía Kiwi? Sí. ¿Siete pecados? Sí. ¿San Miguel? Sí. ¿Lingo? Sí. ¿Al papá y a la mamá? Sí, han jugado. También han jugado. Sí, ¿no? Grítenlo. Solitos han dicho, sí han jugado. Pero bueno, entonces, yaces, ¿no? Yo jugaba con mis hermanas yaces. Hilitos jugaba. A ver, presten atención. Niños y niñas, generación se le llama entonces a ese conjunto de personas que han nacido alrededor de un mismo año y que tienen las convicciones tanto políticas, artísticas, culturales y hasta viven los mismos acontecimientos sociales. Ustedes han vivido los mismos hechos de la sociedad, de la historia en estos últimos años como generación y se van a recordar pues a lo largo de toda su vida. Pues ellos también son una generación y esta generación también ha sido llamado pues como generación finisecular. ¿Por qué se le ha llamado como generación finisecular? Porque es considerada como la generación de fin del siglo. ¿Qué siglo? Generación de fin del siglo XIX. Están en el año de 1898, fin del siglo XIX. Por eso, finisecular. Algunos le han llamado generación del desastre. ¿Por qué? Porque en el año de 1898 se estaba dando en España lo que se conoce como el año del desastre nacional. El año del desastre nacional. El año del desastre nacional. ¿Por qué España estaba en un gran desastre? Porque en España se estaba dando una crisis. Hay una crisis social, ¿qué más? Política, crisis social, política y económica. Muy bien. Crisis social, política y económica. ¿Qué había pasado para que España entre en ese proceso de crisis? Claro, se había dado la guerra con los Estados Unidos. Se da la guerra con los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando pierde esa guerra con los Estados Unidos, o la llamada guerra hispano-norteamericana, ¿qué va a perder? Claro, aquí se da la pérdida de sus colonias.
Pérdida de colonias. Se va a dar la pérdida de sus colonias. ¿En dónde? En Hispanoamérica. Por eso le dicen de sus colonias de ultramar. Tú sabes lo que es ultramar, ¿no? ¿No sabes? Es cuando estás al otro lado del mar. Ellos tenían colonia al otro lado del mar. Claro, pues, en otro continente, ultramar, ¿ya? ¿Cuáles son esas colonias? Cuba, Puerto Rico, Alemania. Alemania sale en América. Japón. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Guam también, que es una isla que les pertenecía. Guam, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahora, España, como ha entrado en ese proceso de crisis, es que ese año de 1898, surgen un conjunto de intelectuales, que son dramaturgos, filósofos, poetas, y estos intelectuales tienen una premisa, proponen una premisa. ¿Cuál es la premisa que van a proponer? Ellos dicen, vamos a reconstruir España, es decir, vamos a europeizar y españolizar España. ¿A qué se refieren con europeizar? Pues ellos van a devolverle a España su importancia que tienen como nación europea. ¿Está claro? Porque había sido pues España potencia en el mundo con la Edad de Oro, ¿se recuerdan? Hay que devolverle eso. Y españolizarla. ¿A qué se refiere con españolizar? Alguna vez alguien dijo también aquí en el Perú, peruanicemos el Perú. ¿Qué crees que es peruanizar el Perú? Nacionalizarlo, tener amor, ¿por qué? Por la patria, por sus costumbres, modos de vida y tradiciones. Cuando dijeron hay que españolizar España, es que el hombre de España estaba desentendido de su sociedad, desentendido de su país, y dijeron hay que devolverle a España el amor propio, el amor de nación. Por lo tanto, para los de la generación del 98, la reconstrucción de España, su reconstrucción comenzaba a partir de ¿qué? Comenzaba a partir de lo que es su identidad. Su identidad. La reconstrucción de España comienza desde su identidad. ¿Bien? Ahora, ¿la identidad dónde se encuentra? Ellos dijeron, se encuentra en lo que se conoce como la esencia española. ¿Y dónde está la esencia de España? La esencia de España está en esto, en revalorar. ¿Y qué cosa vamos a revalorar? Vamos a revalorar el paisaje. ¿Y qué paisaje? Claro, el paisaje, más que nada de Castilla. ¿Y por qué van a revalorar el paisaje de Castilla? ¿Por qué no Andalucía? ¿Por qué no Barcelona? ¿Por qué no Sevilla? ¿Por qué no Valencia? ¿Por qué no Madrid? ¿Por qué Castilla? ¿Por qué es importante Castilla? Era donde se desarrolló, pero ¿qué se desarrolló? ¿Por qué Castilla? Porque tiene más historia, pero ¿cuál es esa historia, pues? Claro, aquí en Castilla se va a dar el surgimiento del castellano como idioma. Se va a oficializar ahí, ¿cierto? ¿Bien? Ahora, aparte del castellano, que hoy en día que tú hablas y se llama español, tú hablas español, no hablas castellano. Castellano se hablaba en esos tiempos de Castilla, en la Edad Media. Fue evolucionando y tú hablas español moderno. Tú no hablas como los antiguos hombres de España. Entonces, Castilla por el castellano. ¿Qué más? En Castilla estaba su mayor héroe histórico, unificador de toda España. Lo desterraron de esa tierra. ¿Quién es? El mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Y en Castilla andaba su mejor personaje. Se vuelve loco de tanto leer novelas de caballería. Don Quijote, La Mancha, se encuentra en Castilla. Entonces está su idioma, está su mejor
héroe de la historia, su mayor personaje histórico y su mejor personaje literario. Por eso hay que revalorar a Castilla. Y además hay que revalorar también la historia. Revaloremos la historia. Dijeron, ¿pero qué historia? La historia de los héroes, la historia de las grandes batallas, la historia de las colonias. No, dijeron, la historia de los hombres del día a día, de los que sacan adelante a este país, lo que se conoce como la intrahistoria. ¿Quiénes sacan adelante a un país? Los políticos, el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los funcionarios públicos que tienen en su responsabilidad los altos poderes. ¿Ellos sacan adelante al país? Dime. ¿Quién saca adelante al país? La gente del pueblo, pues. El obrero, el campesino, el estudiante, el maestro, el servidor de las instituciones, los empleados. Ellos sacan adelante al país. No lo sacan adelante, pues, los representantes. Ellos lo dirigen, sí, pero ¿quién se dedica todos los días a mejorar, a cambiar, a mover la economía? Es la gente del pueblo. Y ellos dijeron, hablemos de ellos. Hay que contar la historia de las personas del día a día. Eso se conoce como la intrahistoria, la historia de adentro de cada una de las personas. ¿Está claro? Eso es lo que te pueden preguntar y creo que preguntaron hace poco en el examen de admisión. Y cuando hacíamos la clase yo les dije bien claro, si te van a preguntar de la generación del 98, esto es lo que te van a poner. Y te preguntaron, ¿no? En el último examen vino sobre esto. ¿Qué revaloró la generación del 98? El paisaje y la historia. Esa es su característica fundamental. Por lo tanto, para los de la generación del 98, sus símbolos, los símbolos que ellos tienen, ¿quiénes son? El Cid y el Quijote. El Cid y el Quijote. El cisne acá no tiene nada que ver todavía. El cisne viene con el modernismo. Pero sí, si a los de la generación del 98 hay un movimiento que los influye, sí, está muy bien. A ellos los influye el modernismo. Movimiento que los va a influenciar es el modernismo. ¿De dónde viene? ¿Dónde aparece el modernismo? ¿Dónde? En América, pues, ¿no? Llega el modernismo desde América. Ese es el movimiento que los va a influenciar. Pero nosotros tenemos que ver al máximo representante de la generación del 98. ¿Cómo se llama? Claro, su máximo representante es este señor Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. Pero está bien que se llame así, pues. ¿A ti no te gustaría llamarte Cipriano? Jesús María José, ¿no? Antonio Machado. Bueno, para que no te olvides, mejor Antonio Machado. José María. José María y Jesús. ¿Ya? Ya, yo me llamo Javier, Javier María. José no. Pero sí, por ahí voy. Calificativos. ¿Cuáles son los calificativos? Claro, le han llamado cantor del paisaje de Castilla. Muy bien. Es cantor del paisaje de Castilla. Cantor del paisaje de Castilla. ¿Qué más? ¿Poeta de qué? Poeta de la esperanza. Poeta de la esperanza. Este señor, Antonio Machado, tuvo una musa, su esposa, la desposó cuando tenía 15 años ella. Se llamaba Leonor Izquierdo. La amó tanto a esta mujer que nunca se recuperó de la pérdida. Murió muy joven también. A los 17 años más o menos habrá muerto. Murió, sí, de tuberculosis y nunca pudo superar esa pérdida del amor, ¿no? A Leonor Izquierdo. Sí tuvo, con Pilar de Valderrama. Pero dicen que también Pilar de Valderrama se casa con él por una cuestión de...
no económica, de ser reconocida en el ámbito de la literatura, porque también a ella le gustaba, ¿no? Esto de escribir, de componer y prácticamente por una necesidad de ser reconocida porque era la esposa del poeta. Bien, ahora Antonio Machado compone un poemario, ¿cómo se llama su poemario? Campos de Castilla. ¿Qué busca aquí revalorar? Claro, aquí va a revalorar el paisaje castellano. Antonio Machado revalora el paisaje castellano. Eso va a ser. Entonces, vas a notar tú que en Campos de Castilla, la alegría del poeta es la Castilla hermosa, bella e idealizada. Y la tristeza del poeta es la Castilla que está destruida, olvidada, abandonada. Por eso, en Campos de Castilla hay una partecita del poemario que se llama Proverbios y Cantares. Proverbios y Cantares. ¿Ya? Proverbios y Cantares. Ahora, Proverbios y Cantares prácticamente es una parte del poemario que trae poemas mucho más reflexivos. Salud. Poemas mucho más reflexivos. El poeta reflexiona sobre determinados acontecimientos de la vida misma. ¿Sobre qué tú reflexionarías? ¿Qué a ti te preocupa? ¿Qué a ti te causa siempre preguntas? ¿Por qué existes? Muy bien, la existencia. Esa es una pregunta que uno se hace siempre. ¿Para qué existes? Algunos ni siquiera se preguntan eso, ¿no? Existen nada más. ¿Qué más? La existencia, su compañero, el significado de la existencia. La vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Ahí está, lo mismo que él se preguntaba. ¿Qué cosa? ¿Para qué vives? Está pues ahí en la vida, ¿no? ¿Para qué vives? ¿Qué más? ¿Cómo? Aparte de la vida, ¿qué más te causa preguntas? ¿Qué cosa? ¿Tiempo? ¿Por qué te ha dejado? Eso no. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? Ah, ¿por qué cicleas? Esta no es una pregunta filosófica, pues. Esa tiene respuesta. El futuro, ¿no? El alma, el tiempo, la muerte misma. Son preguntas que uno se hace constantemente, ¿ya? Que a veces no hay respuesta. Para eso se ha inventado la literatura, pues. Como hay cosas que tú no puedes explicar, la literatura sirve para explicar ciertas cosas. Y él ahí va a reflexionar sobre esos temas. Por eso aquí también está este poema que se llama Retrato. El tema prácticamente de este poema es una autobiografía. ¿Tienes el poema en tu libro? Es una autobiografía. Ahí él reflexiona sobre la vida que ha tenido Antonio Machado. ¿Tienes el poema en tu libro, no? Ya, lo voy a leer. Dice el poema. Retrato. Tienes ahí el poema en tu libro. Dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madure el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre, al uso de su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos, coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el techo en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Dice, otra vez, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Está recordando su tiempo de niñez. Luego dice, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Fue maestro de escuela en Castilla. Luego dice, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. ¿Por qué? Porque el tiempo que estuvo en Castilla como maestro es que muere Leonor Izquierdo, la esposa. Por eso es que no quiere recordar. Luego dice, ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido. Mañara y Bradomín son dos personajes de la literatura española que se caracterizan por ser mujeriegos. Él dice que no ha sido ni como Mañara ni como Bradomín. Dice, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Es decir, su forma de vestir era nada atractiva, pues. No se vestía de una manera como que si pudiera llamar la atención de las mujeres. Luego dice, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Es decir, llegó a enamorarse. Y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Es decir, cuando amé todo lo mejor de ellas. ¿Bien? Luego dice, hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Ustedes saben que los jacobinos y los girondinos eran pues de la Revolución Francesa, ¿no? Y los jacobinos eran más radicales que los girondinos. Él dice que tiene en sus venas esa sangre radical, ¿no? Luego dice, pero mi verso brota de manantial sereno. Seré radical en mi forma de pensar, en mi ideología política, pero mi poesía brota de mi calma, de mi tranquilidad. Luego dice, y más que un hombre al uso que sabe de su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Tendré mi doctrina, mi posición política, pero soy un hombre bueno. Luego dice, adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, que es un poeta del romanticismo. Él dice que ha cortado las rosas de Ronsard, es decir, ha bebido, se ha influenciado por ese romanticismo. Luego dice, mas no amo los afeites de la actual cosmética, es decir, la poesía actual no le gusta. Ni soy ave de esas del nuevo gaitrinar. ¿A quién critica aquí? Critica a ellos, a los modernistas. Por eso dice, ni soy ave, porque los modernistas ¿a qué ave consideraban como la más hermosa? Al cisne. Por eso dice, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar, de los nuevos jóvenes poetas que están llegando a España. No le gusta el modernismo. Ahí dice luego, ¿no? ¿Soy clásico o romántico? No sé. No sabe cuál es su influencia. Dejar quisiera mi verso. Yo solamente les voy a dejar mis versos, mis poemas. Como deja el capitán su espada. Cuando el capitán se retira, deja la espada. Luego dice, famosa por la mano viril de quien la blande. Es decir, la espada es famosa por quien la usa, no por el docto oficio de quien la forja. ¿Qué te está diciendo? Así como la espada es famosa por quien la usa y no por quien la ha hecho, el poema debe ser famoso por quien lo lee, no por quien lo ha compuesto. Por eso te está diciendo, voy a dejar
mis versos. Tú ya le vas a dar la validez, tú ya lo vas a considerar si es bueno o es malo. ¿Está bien? Eso es lo que te está diciendo. Luego dice, converso con el hombre que siempre va conmigo. ¿Quién es? Dios, ¿no? Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo, con Dios, que me enseñó el secreto de la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Es el amor a los hombres. Dios le ha enseñado el amor a la humanidad. Y aquí viene lo que él ya considera importante. Al fin y al cabo, nada les debo. Nosotros no debemos reclamarle nada. Él no nos debe nada. Luego dice, me debéis cuanto he escrito. Más bien nosotros le debemos el arte y la literatura que nos ha dejado. Luego dice, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito. Es decir, él pues no ha vivido de los demás. Todo lo ha pagado con su trabajo y con su dinero. Luego dice, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Él ha pagado el pan, él ha pagado la cama. Y al final habla de la muerte cuando dice, y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, la nave que nunca va a regresar, me van a encontrar a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. El día que me muera me voy a ir sin nada, sin equipaje, desnudo como los hijos de la mar. Los poetas siempre utilizan ese término, la mar, nunca le dicen del mar. Siempre vas a encontrar en muchos poemas, en cuentos, en narraciones, los escritores dicen la mar o de la mar. Es una forma de llamarla, consideran que el mar pues es femenino, ¿no? La inmensidad, la belleza, el absoluto. Entonces, cuando tú te mueras, igual te vas a ir pues, o te vas a llevar algo. Por gusto estás juntando tu dinero, por gusto estás comprándote tus tierras, construyendo casas en todo lugar, comprándote automóviles, trabajando para eso y no viviendo. Si igual cuando te mueras, tendrás todo el dinero del mundo, pero te vas a morir con las manos vacías, al igual que una persona que nunca ha tenido mucho. ¿Verdad? A tus hijos les vas a dejar. Claro, pero déjales lo necesario. ¿Para qué les vas a dejar todo, no? Que ellos también aprendan a ganarse las cosas. ¿Cierto? Ese es el retrato de Antonio Machado. Bonito el poema, ¿no? Ahora que lo has entendido de repente un poco mejor, vuelve a leerlo, te va a gustar. Siguiente generación, ¿cuál es? Claro, tenemos a la generación del 27. Generación del 27, niñitos y niñitas. Ahora, esta generación del 27 es una generación que también ha sido llamada ¿cómo? Ya, muy bien, generación de la dictadura. Generación de la dictadura. ¿Quién está en la dictadura? Pues está este señor, Miguel Primo de Rivera. Ese año de 1927 él está de dictador. Miguel Primo de Rivera, por eso se hacen llamar también así. También les han llamado generación de ¿qué? Generación del dolor, claro. ¿Por qué? Porque después de la dictadura de Primo de Rivera, ¿qué van a vivir? La guerra civil española. Dice su compañera, también les llaman generación de la vanguardia. Claro, porque ellos reciben influencia de ¿qué movimiento literario? Del vanguardismo. Los de la generación 98 del modernismo y los del 27 del vanguardismo. ¿Qué más? También les han llamado como nietos de dónde o de quiénes. Claro, los nietos del 98. ¿Por qué? Porque en el modernismo de España aparece un hombre que se llama Juan Ramón Jiménez. En el vanguardismo español, Juan Ramón Jiménez está considerado como el padre espiritual del 27, así le dicen. Es el padre espiritual del 27. Fue como un guía Juan Ramón Jiménez para ellos. Nietos del 98 y algunos le llaman a esta generación del 27 como la generación de la amistad. Ahora, niñitos, ¿qué es lo que estaba pasando en España en el año de 1927? No te olvides, el 98 es antes que el 27. Algunos piensan que el 27 es antes que el 98. Se confunden, ¿no? Yo también me confundía cuando estaba
preparándome. Pensé que el 27 era más antes que el 98 por los números, ¿no? El 27, ¿qué estaba pasando en el año 1927 para que ellos se hagan generación del 27? Claro, se estaba celebrando los 300 años. Claro, tricentenario, salud, de la muerte de quién? De la muerte de Luis de Góngora y Argote. Tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. ¿Poeta de qué periodo de la literatura de España? Era un poeta perteneció Góngora ¿a qué periodo? A la Edad de Oro. Perteneció al periodo de la Edad de Oro. Perteneció al llamado Barroco. ¿Ya? Perteneció a la Edad de Oro, al llamado Barroco. Este Góngora tiene una característica. Góngora usaba mucho la metáfora. Él les enseñó el uso de la metáfora. Por eso los poemas del 27 van a ser muy metafóricos. Ya lo vas a notar tú en Federico García Lorca. Se estaban celebrando los 300 años de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Estos muchachos estaban viviendo en la residencia de estudiantes de Madrid. La residencia donde se hospedaban, donde estaban instalados estudiantes de las afueras de Madrid. Así como aquí hay una residencia, creo que ya no funciona esa residencia, pues así como aquí hay una residencia donde están estudiantes que vienen de otros lugares, ellos estaban en ese lugar. Y como eran muchachos que tenían la misma edad, que tenían los mismos deseos, las mismas convicciones políticas, artísticas, filosóficas, se reunieron para celebrar a este poeta. 300 años. Y al ver que eran todos, pues, seguidores de Góngora, se hicieron llamar generación del 27. Más adelante, estos jovencitos, más adelante, también van a compartir algo. Más adelante, ellos van a vivir desde 1936 hasta 1939, otro acontecimiento que los va a unir, se llama la Guerra Civil Española. También eso va a darse como telón de fondo. La Guerra Civil Española. Va a entrar en el poder este hombre, Francisco Franco. Y este hombre, luego de haber ganado en la Guerra Civil Española, va a gobernar desde 1936, desde ahí se cuenta, hasta 1975. ¿Cuántos años gobierna este hombre España? 1936 a 1975. ¿Cuántos años va a estar de dictador? 49. 39 años. 39 años. Imagínate, 39 años. Los va a someter a los españoles. Ellos van a vivir prácticamente todo eso. Entonces, ¿cuáles son las características de la generación del 27? Primera característica que ellos tienen. Hay influencia del vanguardismo, en especial su mayorismo. Hay influencia del surrealismo. Entonces, la vanguardia los influye. ¿A quiénes influye el surrealismo? A sus dos mayores poetas, Federico García Lorca. Si tú lees el teatro de Federico García Lorca vas a notar surrealismo, vas a notar historias, ¿no? Muy absurdas a veces. Y también su otro poeta que es Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1977. Y también otra característica en ellos, admiración por qué poesía. Hay admiración, ¿por qué? Por la poesía de la edad. Admiración por la poesía de la edad de oro, en especial la de quién. Admiraron la poesía de la edad de oro, en especial la de quién. Machado. Ahí está. La de oro, en especial la de quién. La de Luis de Góngora y Argote. Y además ellos tuvieron a sus guías. ¿Quiénes son los guías de los de la
generación del 27. El mayor poeta del 98, ¿quién es? Antonio Machado. Y el otro guía que tienen es el mayor poeta del modernismo español, ¿quién es? Juan Ramón Jiménez. Ahora, niñitos, ¿por qué Antonio Machado es un guía para ellos? Porque Antonio Machado con Campos de Castilla les enseñó el amor por lo español, por lo propio, por la patria, por lo popular, por las costumbres y tradiciones. ¿Está claro? ¿No? Mientras que Juan Ramón Jiménez, ¿qué les enseñó? A innovar la literatura, a recibir influencia de otros movimientos literarios. ¿Me dejo entender? Machado les enseñó el amor por lo popular, por la tierra misma. Mientras que Jiménez les enseñó a siempre innovar, a influenciarse por otros o por otras manifestaciones literarias. ¿Está claro? ¿Sí, no? Muy bien. Ahora, tenemos que ver nosotros al máximo representante de esta generación del 27. Es el genial y para mí uno de los mayores poetas de la historia de la literatura, Federico García Lorca. La horca. Te ahorca. Federico García Lorca. ¿Cómo le llamaron? Calificativos. Le han llamado el juglar moderno. ¿Por qué le han llamado el juglar moderno al querido Federico García Lorca? Porque este señor renovó el romance medieval. Renovó el romance medieval. Renovó el romance medieval. Además, Federico García Lorca está considerado como que está considerado símbolo de la guerra civil española. Es el símbolo de la guerra civil española. ¿Cómo también? Mártir de la posguerra. No puede ser de la posguerra. Él muere a los inicios nada más de la guerra civil. Él muere meses nada más de iniciado la guerra civil en 1936. La posguerra sería después de 1939. Es el símbolo de la guerra civil nada más. ¿Ya? Pero está... Gracias por la aclaración. Ahora. ¿Murió cuando estaba vivo? Sí, señorita, murió cuando estaba vivo. Ah, ¿cómo? Ah, fusilado, claro. Murió fusilado. ¿Cómo es eso que murió cuando estaba vivo? Ya, a ver. Presten atención, niñitos. Federico García Lorca nació en un lugarcito de Granada, de España, llamado Fuente Vaqueros. Desde muy niño fue educado por su madre. Su madre le educó para poder componer poemas y también música. Él tocaba muy bien el piano. Además de eso, Federico García Lorca, desde muy jovencito ya mostraba ese apego al arte y su padre, a los 16 años le publicó su primer poemario que se llamaba Imágenes y Paisajes. Cuando ya había terminado los estudios secundarios, marchó a Madrid a estudiar la universidad y vivió en el lugar que era llamado la Residencia Estudiantes de Madrid. Ahí se conoció con bastantes intelectuales, que serían luego parte de la generación del 27. Entre todos los intelectuales, a quien va a conocer es a Salvador Dalí, uno de los mayores pintores españoles del surrealismo. Él le va a enseñar, él lo va a adentrar en el surrealismo. Con Salvador Dalí, Federico García Lorca va a entablar una relación sentimental. Va a haber un amor entre los dos. Lamentablemente el amor
la relación sentimental no va a poder llegar más allá porque Salvador Dalí tenía una familia muy tradicional, era una familia muy conservadora, entonces que el hijo tenga una relación homosexual no iba a ser muy bien visto. Se separaron Federico García Lorca y Salvador Dalí. Un amor que caló profundamente en el alma del poeta y también del pintor, pues Salvador Dalí dicen que cuando llega a morir años después, el único nombre que repetir era el nombre de Federico, ¿no? El gran cariño que le tuvo. Federico García Lorca, ante la desilusión, llega a publicar ya en España El romancero gitano y luego se va a Nueva York, empieza a vivir en esa parte de los Estados Unidos y en Nueva York da conferencias, da cursos, talleres, y en Nueva York se conoce con una gran cantidad de intelectuales hispanoamericanos, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, y pues ahí es donde escribe otro poemario que se llama Poeta en Nueva York. Cuando está en Nueva York recibe la visita de Jorge Luis Borges, el poeta y narrador argentino, y Jorge Luis Borges lo invita a Argentina. Él viaja a la Argentina y pues pasa un tiempo ahí. Dicen que el tiempo que estaba en Argentina entabla una relación sentimental también con un hombre uruguayo que se llamaba Enrique Amorim. Dicen que fue su gran amor en estas tierras hispanoamericanas. Pues hoy en día, si tú viajas a Argentina, hay un lugar en el circuito turístico de Argentina que es un bar donde acostumbraba emborracharse Federico García Lorca y donde hay una mesa, pues, que es una especie de muestra nada más, donde están poemas que él escribía sobre la madera o dibujos que él hacía sobre la madera, Federico García Lorca. El tiempo que estaba en Argentina, él recibe la noticia de que ha estallado en España la guerra civil. Y él no quiere ser ajeno a la guerra civil. Decide volver a España. Para muchos fue el mayor error que cometió el poeta, volver. Él era un hombre muy conocido en el mundo. Él era un hombre que tenía amigos alrededor del mundo. Dicen que sus amigos cercanos y personales sumaban más de 2000, cercanos y personales. Tú tienes 2000 amigos en la red social y solamente te hablas con 2, ¿no? Con tu hermano y con tu mamá. Los demás ni te hablan, ni te conocen. Entonces, era un hombre pues que sí podría ser considerado como que marcó influencia en muchos de las personas o en muchas de las personas alrededor del mundo. Cuando vuelve a España, se instala en su pueblo, en Fuente Vaqueros, en Granada. Ahí es donde empieza a escribir artículos periodísticos en contra del dictador de Francisco Franco. Dicen que Francisco Franco había empezado a tenerle un odio porque le hacía más daño Federico García Lorca con la pluma y con la palabra que los rebeldes con los fusiles. Y más aún, Federico García Lorca se había pues declarado abiertamente homosexual. En una sociedad tan conservadora como era la España de ese tiempo, y más aún por el dictador. Francisco Franco era muy católico, así como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era tan católico que hasta su imagen era la esvástica, ¿no? La cruz completamente distorsionada. Y Francisco Franco era amiguito pues de Adolfo Hitler. Y él también era ultracatólico y no iba a permitir que un homosexual le haga daño. Por eso dicen que Francisco Franco, el dictador, tenía un mote, una forma de llamar al poeta, le decía rojo maricón. Ese era el término con el cual siempre se refería a él, rojo maricón, porque decía que era pues comunista, socialista y todo eso. Pues un día dieron la orden de detención para Federico García Lorca. Sus amigos, los hermanos Rosales, lo escondieron en su casa. Los hermanos Rosales eran parte del partido político de Francisco Franco. Y siendo parte de ese partido político, lo escondieron. Para que te des cuenta que pesa más la amistad que las ideologías en muchos casos, ¿no? Lo escondieron. Pero la orden de detención fue ya no solamente para Federico García Lorca, sino también para la familia Rosales. Para no causarle problemas, Federico García Lorca se entregó ante las autoridades. Lo llevaron a un calabozo donde él compartió horas de encierro con un maestro de escuela llamado Dioscoro Galindo y también con 2 sindicalistas obreros, Joaquín Arcoyas y Pablo Galadí. Los 4 estuvieron ahí. Pues cuando era, dicen,
la medianoche, quienes lo habían detenido recibieron la llamada de Francisco Franco y el mensaje solamente decía, dale café, nada más, es decir, mátalo. Pues lo sacaron a eso de las 3 de la madrugada, Federico García Lorca, junto a los otros 3. Los subieron a un camión militar y los llevaron así, en la oscuridad, a una carretera que quedaba entre 2 pueblos, Biznar y Alfacar. En medio de esa carretera, muy cerca a un río y bajo la sombra de árboles de olivo, les hicieron cavar a los 4 un hoyo, una fosa. Y luego de haberles hecho cavar la fosa, los fusilaron a los 4. Pues de ahí no se supo nada más de él. Durante los días siguientes, sus amigos, conocidos, fueron preguntando. La familia misma quería saber dónde se encontraba el poeta, pero les decían de que estaba detenido, que estaba en investigaciones, que estaba en tal lugar, en otro sitio, hasta que ya pasaban los meses, eran 4 meses y no habían noticias de Federico García Lorca, y muchos amigos ya de la literatura empezaron a escribir cartas al dictador, a Francisco Franco, para saber cuál era el paradero del poeta. Incluso una carta fue redactada por sus amigos y poetas hispanoamericanos. Esa carta lo firmaron entre muchos Pablo Neruda y César Vallejo. Y lamentablemente no hubo noticias. También otra carta que fue escrita por el mismo Jean-Paul Sartre, por el mismo, en aquel entonces Sartre jovencísimo, ¿no? Por otros escritores como H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, ¿no? El autor de novelas completamente futuristas, pero no había noticias. Pablo Picasso, el pintor español, también quiso tener noticias de él y nada. A los 6 meses, recién dieron la noticia de que estaba muerto. Lo habían asesinado. Pues ya no se podía hacer más nada, solamente seguir con las investigaciones de quiénes eran los responsables. Al día de hoy, Federico García Lorca sigue desaparecido. No se sabe dónde se encuentran los restos del poeta. Creyeron que estaba en ese lugar donde lo habían fusilado. Es que encontraron el lugar y decidieron no desenterrarlo, que se quede ahí, ¿no? Que se quede en esa fosa. Pero en el año de 2010 vino otra polémica. En el año de 2010, la familia del maestro de escuela que acompañó a Federico García Lorca pidió la exhumación y la devolución de los restos, porque querían enterrarlo en una urna familiar. Desenterrar a ese maestro de escuela era desenterrar a Federico García Lorca. Las autoridades permitieron eso, que se lleven el cadáver del maestro. Durante 5 semanas en el 2010 se demoraron en desenterrarlo todo con el mayor de los cuidados. Pero luego de 5 semanas no encontraron absolutamente nada. Ni restos óseos, ni de ropa, ni de botones. No hay nada, ni siquiera casquillos de balas. Ahora se preguntan, ¿dónde está Federico García Lorca? Hasta el 2010 creían que estaban en esa fosa, pero no está. Muchos dicen que fue movido por Francisco Franco, por el dictador, ante la presión de los intelectuales y de las autoridades europeas. Lo llevó a otro lugar. No hay cadáver, no hay crimen. ¿Verdad? Otros dicen que fue robado. El escritor peruano Santiago Roncagliolo, en el año de 2014, publica un libro que se llama Los amantes de Federico, donde él cuenta del amante que tuvo en Argentina, ese amante de Uruguay. Entonces, este amante uruguayo llamado Enrique Amorim, dicen que era un hombre que tenía muchísimo dinero, era un hombre muy rico, era un intelectual, le gustaba la literatura y todo. Dicen que en el año de 1952, casi 20 años después de la muerte de Federico García Lorca, Enrique Amorim organizó un acontecimiento a las orillas del Río de la Plata, en Uruguay. Pues reunió a las personas, a la gente intelectual, y delante de ellos enterró a las orillas del Río de la Plata una caja blanca donde decía que estaban pertenencias del poeta, objetos de él. Lo enterró. Y sobre esa caja mandó a poner un monumento, que es un montón de piedras unidas con cal, que representa pues la muerte. Así lo dejaron a Federico García Lorca en esa fosa. Pusieron piedras y cal. Entonces, ese monumento es un montón de piedras y cal con un poema de Antonio Machado que le escribió a Federico García Lorca, que dice, ¿no? La muerte fue en Granada. Y cuenta, ¿no? Me mataron en Granada. Al día de hoy, ese monumento no se puede mover. Muchos dicen que Enrique Amorim mandó a robar el cadáver del poeta
y lo que enterró en esa caja sí realmente son los restos de Federico García Lorca. Pero en el testamento tú no lo puedes ni siquiera profanar. Tiene que quedarse así. Es todo un misterio. Como les digo, se van a cumplir en el año de 2036 100 años de la muerte del poeta. Pero no hay noticias. En el lugar donde lo mataron hay un gran parque, se llama el Parque de la Memoria, donde a la entrada nada más hay una lápida de piedra que dice Federico García Lorca, son todos ellos. ¿Por qué dice eso la lápida? Porque en el lugar donde lo mataron, después de la caída de Francisco Franco en el año de 1976, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de España encontró en ese lugar fosas comunes con más de 3.000 españoles muertos, enterrados, entre ancianos, mujeres, varones, niños, recién nacidos. Entonces dicen que Federico García Lorca no está ahí, pero esos hombres son Federico García Lorca, el poeta. Antes de morir, años antes, cuando vivía en Nueva York, él escribe un poema que se llama Fábula de 3 hermanos. Y dice: me sacaron de madrugada, bajo el cri-cri de los grillos y de las margaritas, y me mataron. Y mis amigos me buscaron en los mercados, en las iglesias, en los cementerios, en los hospitales, y no me encontraron. Quizá algún día me puedan hallar cuando al mar se le ocurra devolver a todos sus muertos. Lo escribe años antes de morir. Y así murió, así lo buscaron y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Para muchos, Federico García Lorca es el mayor poeta de España del siglo XX, junto en lengua española ya con Pablo Neruda y con César Vallejo. Son los 3 más grandes poetas del siglo XX en lengua española. Entonces la vida de un hombre genial, ¿no? Grandiosísimo, porque hasta ahora inspira pues a cantantes, hay discos en homenaje a Federico García Lorca, hay una película en YouTube que se llama Lorca, la muerte de un poeta, donde cuenta los últimos momentos de la vida del poeta. Entonces prácticamente es un hombre que ha inspirado bastante a los jóvenes incluso de hoy en día, ¿no? A las generaciones actuales. Federico García Lorca fue el creador de un ismo de vanguardia. Él creó el llamado neopopularismo. El neopopularismo. El neopopularismo es un ismo de vanguardia donde Federico García Lorca va a fusionar, aquí se da la fusión de lo popular, la fusión de lo popular con lo vanguardista. Se fusiona lo popular con la vanguardia, ¿ya? Eso se llama el neopopularismo. Fruto de ese neopopularismo es su teatro. Él dirigió un teatro universitario, el tiempo que estaba en la universidad. Ahí en ese teatro universitario va a dar a conocer su trilogía trágica, sus 3 grandes tragedias. ¿Cuáles son? Yerma. Claro, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Como les digo, es su trilogía trágica, sus 3 tragedias. Yerma, ¿por qué se llama así? ¿Qué es lo yermo? ¿Qué es lo yermo? Lo yermo es donde no crece nada, ¿no? Donde no hay nada. Entonces, yerma es eso, es una mujer que no puede tener hijos. Y nadie quiere casarse con ella. Está condenada a la soltería. Es la tragedia de la soledad. La Casa de Bernarda Alba. Bernarda Alba es una mujer, también hay en película en YouTube. Yo no la he visto, pero si quieres mírala. Pues, Bernarda Alba es una mujer que tiene 7 hijas. Y a sus 7 hijas las obliga a mantenerse vírgenes, puras, solteras. Para ella, para que cuiden de la madre. Las hijas no quieren, pues. No quieren morir vírgenes. ¿Quién quiere morir virgen? Nadie. Yo. Bodas de Sangre. Tienen que morir conociendo el pecado, pues, ¿no? Bodas de Sangre. Es la tragedia de la infidelidad. La novia se va a casar, pero se aparece un ex del pasado y abandona al novio en el altar. Al final el novio y el amante se enfrentan a un duelo de cuchillo y se matan, ¿no? Son tragedias de Federico García Lorca, pero a ti no te piden eso, la trilogía trágica. A ti te piden este poemario del neopopularismo que se llama El romancero gitano.
Te gusta mucho porque este romancero gitano, ¿qué exalta? Claro, exalta a los gitanos andaluces. A los gitanos de Andalucía, que hasta el día de hoy siguen considerados como una raza inferior en España. Sufren discriminación. Durante la guerra civil sufrieron persecución y muerte. Por eso es lo que busca es, pues, exaltar el alma de los gitanos, sus costumbres, sus modos de vida, lo popular de los gitanos. ¿Bien? Los andaluces son gitanos. Ustedes conocen una cantante que es gitana, que se llama Isabel Pantoja. ¿La han escuchado Isabel Pantoja? ¿La han visto bailar cuando canta? La sensualidad que tiene para bailar es gitana, pues. Los movimientos que tiene, ¿no? El uso del vestido, cómo es que hace la pequeña coreografía. Creo que hay una que la canta con Juan Gabriel, creo. Y ahí tú vas a ver, pues, cómo esta mujer baila y es una sensualidad grandiosísima la que destila esta mujer. Es andaluza, pues, es gitana, ¿no? Isabel Pantoja, pues, ¿no? Entonces, dentro del romancero gitano, que es un poemario que tiene 18 romances, es decir, tiene 18 poemas, a ti te piden ¿qué poemita? Este que de repente te identifica, la casada infiel. ¿No? ¿Cuál es el tema? El tema es la infidelidad femenina. La infidelidad femenina. ¿Y qué más? Claro, es la exaltación varonil. La exaltación varonil. Este es un poema altamente sensual y erótico. Poema sensual y erótico. ¿Tú sabes lo que es el erotismo? ¿No sabes? ¿Eres erótico o no? No eres erótico, ¿no? ¿Quisieras ser erótico? Pero ustedes utilizan el término a veces, pues, erótico. El erotismo no es lo mismo que la morbosidad, que la perversión o que la pornografía. Erótico vas a ser un día. Porque cuando maduras intelectual, cultural y emocionalmente puedes llegar a ser erótico. No todos son eróticos, ¿ah? Solamente unos cuantitos, es privilegio de unos cuantitos. Los demás sí son, bueno, la gran mayoría, casi todos, son pervertidos, morbosos y pornográficos. Porque eso forma parte de tus instintos, con eso naces. Al momento de que naces, todo eso te lo insertan como si fuera un software, y ahí lo tienes. Por eso cuando estás con una mujer, con un varón a solas, en la intimidad, sabes lo que vas a hacer, pues por instinto. No creo que no sepas, eso no te van a enseñar, pues. La morbosidad, la perversión y lo pornográfico es mayormente una cuestión de ver al otro ser como un objeto sexual, pues, ¿no? Como un objeto que te va a brindar placer, nada más. Y es muy egoísta, pues, ¿no? Tú buscas solamente tu propio placer. El erotismo no. El erotismo es algo que tú vas a ir construyendo si maduras intelectualmente. ¿En qué consiste? Es saber apreciar a la otra persona. Saber ver la belleza de la otra persona. Entonces, te puede gustar lo que sea de esa persona. El cabello, los ojos, la voz, la cintura, las piernas, las manos, los pies. Cualquier parte del cuerpo de esa persona te gusta y hay una atracción física. Y desde esa atracción física generas un deseo sexual. Y ese deseo sexual, unido con el amor, con el cariño, con el afecto y con el respeto que le tienes a esa persona, se llama erotismo. O sea, en el acto íntimo de la sexualidad, poner en juego también el sentimiento del amor. Eso se llama erotismo. Por eso les digo, pocos llegan a admirar así a las personas. Pocos. Entonces, este poema es altamente erótico. Va a admirar a la mujer. Va a demostrarle respeto a la mujer. Va a tratarla bien a pesar de todo. Ese es erotismo.
Porque si fuera pornográfico, si fuera morboso o pervertido, el gitano sería alguien que se satisfizo con la mujer y luego de haberse satisfecho, pues tratarla como cualquier cosa. Él no hace eso. El gitano es muy varón ahí, ¿ya? Es la casada infiel. Entonces tú ya sabes, aprende a ser erótico, ojalá. Voy a leerles la casada infiel. Dice el poema, ¿tienes tú ahí el poema, no? Dice, la casada infiel, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Como no has entendido, te voy a explicar. Dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, creía que era mujer virgen, pero ya no era virgen, tenía marido, o sea, para nada, era pura, ¿no? Luego dice, fue la noche de Santiago, en la fiesta de Santiago, patrón de España, y casi por compromiso, quien hace la propuesta del encuentro sexual es la gitana, y el gitano por compromiso le dice, bueno, vamos, pues, ¿no? ¿No la quiere desairar? A veces las mujeres nos obligan a hacer cosas que no queremos. Dice, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Se apagaron las luces del pueblo. Y en la oscuridad los grillos empezaron a cantar. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Saliendo del pueblo empezó a tocarle los pechos, a acariciarle los pechos. Y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos, de tanto que le está tocando los pechos, estos habrán saltado del vestido como un ramo de flores, hermosos y bellos como los jacintos. Dice luego, el almidón de su enagua me sonaba en el oído. La enagua es una prenda íntima que usan las mujeres debajo de los vestidos. Dice que esa enagua le sonaba en el oído. ¿Por qué? Porque la está llevando ahora cargada en el hombro. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos, es decir, los 10 dedos, que al momento de cargarla van frotando la prenda, parece que la están cortando. Luego dice, sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. Los árboles no tienen luz de plata, es decir, no hay luna llena, todo está oscuro. Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Claro, como están andando en medio de la oscuridad, los perros, al escucharlos, ladran. Dice, pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, han pasado todos los arbustos. Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. La ha recostado en el limo. El limo es la arena, el barro que se acumula a las orillas de los ríos.
ahí la ha recostado. Luego dice, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, se están desnudando. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. El corpiño era una prenda muy parecida al brasier que usan las mujeres hoy en día, pero era mucho más grande, de 4 piezas, se lo está quitando. Ahora viene el erotismo, la exaltación de la belleza. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ni el nardo ni la caracola se parecen a esa mujer. El nardo es una flor muy hermosa y delicada y la caracola tiene una textura muy fina. No tienen ni siquiera estos lo que tiene el cutis de esa mujer. Es bellísima. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Ni la luna brilla como brilla esa mujer. O sea, ni la luna se compara con esa gitana. Luego dice, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Quiere tomarla de los muslos, pero no puede, se le escapa. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la gitana está mojado, húmedo, su piel está resbaladiza, está a la orilla del río, pues. Y cuando la quiere sujetar no puede, se le resbala. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. ¿Por qué los muslos de la gitana están la mitad llenos de lumbre? Porque está acalorada, está excitada por el momento sexual. Y la mitad llenos de frío porque está a la intemperie junto al río. Ahora viene la exaltación del acto sexual. Dice, aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar. Potra le dice a la gitana. Las potras son embravecidas, apasionadas, enloquecidas. Así debe ser la gitana. Y de nácar, porque el nácar tiene un color dorado, aperlado. La piel de la gitana es de ese color, pues es morena, hermosa, dorada. Luego dice, sin bridas y sin estribos. Ha montado a esa potra sin bridas. La brida es la rienda, el freno, la montura que le pones al caballo. Y los estribos donde se ponen los pies. Él ha montado a esa potra sin eso. Es decir, están completamente desnudos. ¿No? En ellos no ha habido ni temores, ni miedos, ni prejuicios. No ha habido nada de eso. O sea, se han dejado llevar por el momento intenso del acto sexual. Dice ahora, esto es la exaltación de lo varonil y los varoncitos tienen que aprender esto. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Al momento del acto sexual, ¿qué cosas le habrá dicho al oído? Pero él, como es bien hombre, no lo va a contar. El gitano dice, el que es bien hombre no cuenta la intimidad que tiene con una mujer, se queda callado. Eso es ser hombres. Pero muchos no hacen eso, ¿no? Tienen algo con una chica y ya lo están contando a todo el mundo. El gitano dice que eso no es de hombres. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento, la luz pues, el conocimiento del entendimiento, de la inteligencia, me hace ser muy comedido. ¿A qué se refiere? Ser comedido es ser respetuoso. Entonces el gitano dice, el hombre que es inteligente, el hombre que tiene sabiduría, es comedido, sabe respetar a una mujer. No habla mal de una mujer, no dice cosas de una mujer. No trata mal a una mujer. Mira, la gitana es infiel, tiene marido, está con otro hombre. El gitano lo sabe, pero aún así él no la juzga. Aún así él no le dice cosas o le está tratando de una manera humillante. Igual la respeta, sea lo que sea, igual la va a respetar porque eso es de hombres inteligentes. Luego dice, sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. ¿Por qué sucia de besos? Porque es mujer casada. Que otro hombre la haya besado, está sucia de besos. Y de arena, porque se habrán revolcado por todo el río, pues. Ahora luego dice, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Se refiere a que fue un hombre que complació a la gitana. O sea, virilmente, sexualmente la ha complacido. La gitana no puede quejarse. Está bien complacida, satisfecha. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Muchos malinterpretan esta parte y dicen, le está pagando por el servicio sexual. No le está pagando, pues, si la está respetando. Lo que le está dando es un costurero, es una canastita donde van los útiles de costurería. ¿Para qué le regala la canastita? Para hacerle recordar su condición de mujer casada. Le está diciendo, eres mujer casada, tienes un marido, ve y atiéndelo a él. Eso le está diciendo, no le está pagando. ¿Ya? Y luego dice, y no quise enamorarme, porque le ha gustado la gitana, se ha enamorado, le ha agradado. Y dice, y no quise enamorarme, ya no va a querer, le agrada, pero no quiere enamorarse más.
Porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿Para qué me voy a enamorar de alguien que no me va a corresponder porque tiene marido? ¿Para qué me voy a enamorar de alguien que va a preferir al marido? A mí solamente me va a tener por un momento de amante. Eso no quiere el gitano. Esa es la casada infiel. Un poema, como les digo, altamente erótico y altamente sensual. Niñitos, ustedes lo pueden volver a leer y pueden encontrar mayores imágenes, más metáforas. Háganlo, léanlo. De repente en compañía del enamorado, de la enamorada. Miren que hay ríos que pasan por la ciudad, pueden ir a las orillas del río. Y la luna está menguando, ¿no? La luna está, pues, entrando a su fase de luna nueva, así que todo se va a poner oscuro. Aprovechen, tómenlo como un manual instructivo. La casada infiel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. ¿Lo puedo borrar? ¿Hay preguntas hasta ahí para poder dar las claves? Sí, señorita. Dígame. Esto. Ya tardío si es. Buscó renovar por el pasado mediante tradición. Podría ser. Rechazo el planteamiento de renacimiento. Presencia de naturaleza, patria y la mujer. Culto al yo exaltando el valor del poeta. Ya, incorrecto dice, ¿no? Ya, entonces, esto pues. Rechaza los planteamientos de renacimiento. La C. Ah, sí. ¿Ahí tienen preguntas? ¿Les doy las claves? Ya. Voy a darles las claves a sus preguntas. Préstame un libro. ¿Cuál es? Página. ¿De qué semana? ¿De la 201 o falta de la 197, no? Ya, 197. Para terminar esta clase, porque van a tener, creo que, dar su simulacro. La siguiente semana hago la familia de Pascual Duarte, María de Jorge Isaacs, hasta el modernismo hispanoamericano. ¿Ya? Página 197, primera pregunta. ¿Con qué escritor universal Cervantes mantuvo una rivalidad? Lo dijimos en la clase, con Félix Lope de Vega. 2. ¿Qué lugar inspiró a Cervantes para presentar la trama de su novela? ¿Ves? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el Don Quijote? ¿De dónde era? De Castilla, Don Quijote de Castilla. La Mancha, pues, Don Quijote de Castilla. La C, 3. ¿Cuál fue el motivo para que Cervantes publicara la segunda parte de su novela El Quijote de la Mancha? La publicación del Quijote de Avellaneda, la A. 4. En el siglo XVII surge en España un movimiento aristocrático, exuberante, decorativo y con la exquisitez del lenguaje. La obra más representativa es... ¿De qué movimiento está hablando? Del barroco, ¿no? ¿Qué movimiento es el más exagerado? El barroco. ¿Y cuál es su novela más importante? Lazarillo, no. Don Quijote de la Mancha. 5. En la novela El Quijote de la Mancha, ¿qué personaje acepta ser escudero y no solo se deja llevar por la ínsula prometida, sino por la forma tan convincente del Quijote? Sancho Panza, la D. 6. Señale verdad o falso respecto al Quijote. ¿La obra se divide en dos partes? ¿El supuesto narrador es Cid de Hamete? Sí, les he puesto ahí, narrador. ¿Se menciona lugares como La Mancha, Montiel y el Toboso? Sí. ¿Es la primera novela moderna? Sí, todas son verdaderas. La E. 7. En la novela de Cervantes, el protagonista Don Quijote se autodenominó así, siguiendo el modelo de qué novela. ¿A quién admira? A Amadís de Gaula. Al inicio dice, ¿no? Si Amadís de Gaula, quien yo admiro, se llama así, yo seré el Don Quijote de la Mancha, el Amadís de Gaula, la A. 6. En España el romanticismo es complejo y confuso, ya que va desde la rebeldía y las ideas revolucionarias hasta el retorno de la tradición católica. Por ello se desarrollan dos variantes. ¿Cuáles son? Histórico y subjetivo, la A. 9. La invasión napoleónica causó el despertar de un fervor patriótico muy intenso entre los españoles. En este contexto se originó el romanticismo español, la A. 10. ¿Qué se puede inferir de las palabras subrayadas? Volverán las de golondrinas, volverán las tupidas madreselvas, volverán el amor en tus oídos. ¿Qué es? La exaltación, claro, golondrinas y
Madreselva, están subrayadas. Exaltación de la naturaleza. 11. En la mayoría de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, la fibra del sentimiento individual y la fuerza creadora se da a partir del tema. El amor, claro, el amor es el tema central. 12. El Quijote para armarse caballero realiza muchas acciones. Señale cuál se exceptúa. Vela sus armas, se las quita y las vela durante toda la noche. Busca sus aventuras para terminar malherido. Él dice, voy a buscar aventuras para terminar mal. No. Busca un hombre para su caballo. Se pone al servicio de una dama. Limpia su armadura. Sí, la B no es. 13. En la novela El Quijote de la Mancha, uno de los episodios no corresponde a la segunda salida. En la segunda salida sí se da el acontecimiento con Maritornes, los rebaños, los galeotes con Ginés de Pasamonte y el caballero de la triste figura. No, sí. La E no es. La ínsula que le dan a Sancho para que gobierne se da en la tercera salida. Los duques toledanos le dan. 14. El Quijote es un personaje que enmarca muchas cualidades excepto una. ¿Cuál no es? Claro, no es egoísta ni codicioso. 15. Los temas abordados en el Cantar de Mío Cid, ¿cuáles son? Calumnia, visión y cobardía. Bien, la D. 16. Son verdaderas con respecto al Mío Cid. ¿Valencia fue el fortín más importante? Sí. ¿El rey Alfonso VI desterró al Cid por calumnias del vil Ordóñez? ¿Son temas secundarios lealtad, valentía, deshonra y cobardía? Temas secundarios, ¿ah? Sí. ¿Cuáles son? Todas, la E. 17. En el destierro, el Cid Rodrigo fue expulsado ¿por qué? Por una calumnia de García Ordóñez, la C. 18. ¿Cuál de estos personajes no participa en el poema de Mío Cid? Claro, pero Abad, ¿quién era? El que va a transcribir, pues, el transcriptor. Él no está dentro de la historia. El Abad Sánchez, el lugar, es el que va a recibir a la familia en el monasterio. Pedro Bermúdez también es. El Perabad no es Perabad. 19. El hecho fundamental que ocurre en la afrenta de Corpes, ¿cuál es? La D, claro. Y la 20. Los valores fundamentales del Cid, ¿cuáles son? La A, lealtad y honor. Muy bien, niñitos y niñitas, ha sido un gusto tenerlos este día sábado. Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima.